Hola, me llamo Valentina y hoy día voy a entrevistar a tres estudiantes de la Universidad Católica, Matías, Joaquín y Lucas, sobre una demanda que le han hecho al JNE y al Congreso por la ley que evita la circulación de encuestas una semana antes de las elecciones. Este es un tema que todavía no he tocado en mi canal, pero es un tema muy interesante. Espero que les guste. Comencemos con el video. Hola, he invitado a Matías y a Joaquín y hoy día nos van a contar un poco sobre una demanda que le están haciendo al JNE y al Congreso. Explíquenos un poco más el contexto de esta situación, por qué y cómo han llevado a cabo esta demanda. Bueno, nosotros ahorita estamos llevando un curso que es clínica jurídica, y especialmente estamos llevando la clínica de control constitucional en la Facultad de Derecho de la PUC. Y lo que nosotros teníamos que hacer es buscar una norma en específico que creamos que vulnera algún derecho o que sea inconstitucional por algún motivo para plantear una acción popular, que es cuando te buscas bajar una norma que es infralegal, un reglamento administrativo, cosas así, o alguna acción de amparo o algo similar para proteger algún derecho. Y conversando con Joaquín y con Lucas, que ahora no nos puede acompañar, que son como el equipo de trabajo que tenemos nosotros, vimos esta norma que era un tema muy discutido, que era la prohibición del artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones, que es la ley que organiza todo el proceso de elecciones en Perú. Entonces, esta norma lo que te dice es, tú no puedes publicar encuestas, no puedes publicar ni difundir encuestas por algún medio de comunicación, cualquier medio de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, eh, la semana anterior a las elecciones, o sea, la próxima semana. Entonces, nosotros conversando entre nosotros y también escuchando y viendo lo que comentaban algunos especialistas, nos dimos cuenta que en verdad la prohibición no tenía mucho sentido ahora, porque la prohibición es una que está desde el 2001 en que salió la ley. Y en verdad creemos que no tiene mucho sentido porque es un tema bien paternalista al final, ¿no? O sea, es tratar de proteger al ciudadano, de que de alguna manera se intente manipular su voto, como creyendo que el ciudadano en realidad como que no tiene, o sea, el votante en realidad no tiene mucha conciencia de lo que puede ser bueno o no, o de que es tan fácil manipular su voto poniendo una cifra que es incorrecta de alguien que va primero o, algo, o después, cuando en verdad para nosotros eso no es así, porque las encuestadoras de por sí ya tienen que cumplir con reglamentos y son aprobadas, y solamente algunas encuestadoras pueden publicar, y porque en verdad no es que la gente sea tan fácil de manipular como cree la norma, ¿no? Entonces, por eso y por más razones que ahora me imagino que estaremos conversando también, queríamos discutir esa prohibición y planteemos una acción de amparo para buscar que se inaplique a estas elecciones. Antes de la siguiente pregunta, Joaquín, ¿tienes algo que agregar a eso? Sí, o sea, solamente agregar de que, por el contrario a lo que se cree respecto a esta prohibición, en verdad las encuestas son una forma, bueno, mejor dicho, una herramienta que como ciudadanía tenemos para para tomar una decisión colectiva tan importante como es la elección de un presidente, congresistas o alguna autoridad en general en nuestro país. Y justamente nos sirven como una herramienta para que de manera colectiva nosotros podamos estar lo mejor informados posible respecto a la posición relativa de uno u otro candidato. Entonces, el hecho de que uno consuma o no la encuesta no tiene por qué repercutir en si es que las mismas deben estar permitidas o prohibidas en una semana tan crucial. Vamos a comentarlo un poco después, pero de hecho se han realizado varios estudios aquí en el país que señalan de que aproximadamente Matías, corrígeme si me equivoco, más de un 35% decide su voto recién en la última semana. Y de hecho, el día anterior o el mismo día lo deciden alrededor de 10 a 15% de personas. O en la Entonces, cola. claro, en la misma cola. Y te lo dicen desde los especialistas hasta el ciudadano común.
Entonces, creemos de que las encuestas son una herramienta muy valiosa justamente como parte de una toma de decisión pública y colectiva como lo es una elección presidencial. De ahí que la prohibición resulte irrazonable. Entonces, puntualmente, ¿qué argumentos utilizaron para presentar la demanda? Bueno, nosotros hemos solicitado, como ya dijo Matías, la inaplicación de esta norma para este proceso electoral concreto, que es la segunda vuelta, sobre la base de dos argumentos principalmente. En primer lugar, nosotros consideramos que la norma amenaza de manera cierta e inminente el derecho a la libertad de información y en segundo lugar, también amenaza de manera cierta e inminente el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Por un lado, la libertad de información justamente lo que garantiza o lo que prevé a favor de los ciudadanos es que nosotros podemos acceder a información. También hay otra vertiente, este derecho que lo que te permite es que tú puedas difundir información. Por ejemplo, ese es el caso de las encuestadoras, ¿no? Pero respecto a nosotros, todos los ciudadanos que tenemos la posibilidad de ejercer nuestro derecho a voto la próxima semana, el derecho que se vería limitado una vez que la prohibición se materialice es de que no podamos acceder a información que justamente es recogida por las encuestadoras. Y por otro lado, respecto al derecho a la igualdad, nosotros creemos que eran de dos maneras distintas. Por un lado, respecto de todos aquellos peruanos que residen en el territorio peruano, de aquellos que no, porque la norma, como es lógico, solamente surte efectos en el país. De ahí que, por ejemplo, en la primera vuelta, los medios internacionales sí podían reportar los resultados de las encuestas. El problema es que debido a que estamos en un contexto de fake news creciente y debido a la gran polarización que existe, uno no sabía si es que, al menos al inicio, cuando recién empezaron a difundirse esas encuestas por los medios internacionales, uno no sabía si es que lo que estaba recibiendo era verdadero o falso. Eso es una también consecuencia de la prohibición. Entonces, se efectúa una diferenciación injustificada, de nuestro parecer, entre los ciudadanos peruanos y los ciudadanos extranjeros. Unos sí pueden consumir la información que la encuestadora ha recogido y los ciudadanos peruanos no. Pero a su vez, dentro del territorio peruano también se efectúa una diferenciación. Y esto se traduce básicamente en la gran brecha digital que todavía persiste en nuestro país. Mientras que algunos sí podemos acceder a las encuestas, ya sea porque lo vemos por filtraciones en WhatsApp o por algún medio independiente, etcétera. Otras personas indudablemente no van a poder acceder a ello porque no cuentan con los recursos tecnológicos suficientes para justamente consumir o al menos enterarse de qué supuestamente estarían diciendo las encuestadoras en esa última semana. Entonces, esto es bastante perjudicial porque uno eh, permite la proliferación de fake news en un contexto tan polarizado y segundo, también merma la confianza del electorado respecto al mismo sistema. Si es que las encuestas se permitiera que fueran difundidas en canales abiertos, eh, esto evidentemente no sería así. No habría una gran proliferación de fake news, ni tampoco se perdería la confianza en el sistema. Entonces, esos son los dos grandes argumentos de nuestra demanda. Y bueno, también quisiera saber, ¿ha habido algún tipo de reacción a esta demanda de parte de los demandados del JN y del Congreso o no? Entiendo que por ahora no, porque no estoy seguro, pero me parece que recién los emplazaron ayer o antes de ayer. Eh, y también, o sea, el Congreso que presentó la norma fue el Congreso del 2001. O sea, es un Congreso completamente diferente al que hay ahora, ¿no? Entonces, también lo que nosotros conversábamos era como hay bancadas completamente diferentes. eh, no estoy seguro si todas las bancadas o hay alguna bancada en específico que esté en contra de esta norma, ¿no? Porque, por ejemplo, solo para poner un ejemplo concreto, eh, me parece que el Partido Morado con Daniel Olivares justo acaba de presentar un proyecto de ley pidiendo que se derogue este artículo y que el plazo para poder publicar encuestas, o sea, que la prohibición ya no sea una semana antes, sino sea solo 48 horas antes, con lo que te demuestra que en verdad está más o menos de acuerdo en gran parte con nosotros. Eh, y de lo que hemos podido encontrar, creo que no había alguna reacción en contra, porque de las veces que hemos escuchado a especialistas comentando la ley o similar,
todos siempre han estado en contra de la ley. Porque en verdad no hay, o sea, al menos a mí no me queda muy claro cuál es el fundamento para que exista esa prohibición, ¿no? Porque, o sea, lo que sí hay es, antes ese artículo 191, como te decía que era del 2001 de la ley, tenía dos párrafos. El primero, que es este, que te dice que no puedes publicar encuestas en la semana anterior a las elecciones, y otro párrafo que ya fue derogado en el mismo 2001, que lo que te decía era que tú no podías publicar las bocas de urna. Las bocas de urna que salen a las 4 de la tarde ya estaban prohibidas, porque lo único que se podía publicar era los resultados oficiales de la OMPE a las 10 de la noche. Y si es que la OMPE no llegaba a publicarlos a las 10 de la noche porque se demoraba, ahí recién podías publicar a esa hora la boca de urna. O sea, ni siquiera tendríamos la boca de urna. Entonces, o sea, al final la Defensoría del Pueblo planteó una acción de inconstitucionalidad que es diferente a lo nuestro, porque lo nuestro busca inaplicarlo para este caso concreto, para estas elecciones. La acción de inconstitucionalidad lo que busca es eliminar la ley, o sea, eliminar ese artículo que ya no exista, que ya no se aplique. Y la presentaron, y en el 2001, el mismo Tribunal Constitucional le dio la razón a la Defensoría del Pueblo. Y lo que dijo fue, sí, la norma, esa del segundo párrafo que tú estás cuestionando del boca de urna, es inconstitucional, por lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora, porque vulneras el derecho a la igualdad de las personas por el Internet, por la tecnología, por la gente en el extranjero que puede acceder a las encuestas, por todo lo que ha mencionado Joaquín, y por el acceso a la libertad de información. Imagínate, lo dijo en el 2001 del Internet, imagínate cómo es ahora, 20 años después que había la revolución digital y todo el tema, o sea, claramente se ha vuelto mucho más importante, ¿no? Entonces, este, pero por alguna razón en la Defensoría del Pueblo nunca cuestionó este párrafo que ahora estamos cuestionando nosotros y en 20 años nadie lo ha cuestionado, por más que no tiene mucho sentido, ¿no? Y la fundamentación que se da en el 2001 del procurador del Congreso para defender la posición del Congreso, que era defender la norma, era decir dos cosas. Ellos decían, no, la norma busca proteger el voto libre, porque el voto libre es la gente que la gente pueda decidir libre de presiones o libre de sesgos. Entonces las encuestas, cuando tú ves las encuestas el último día, te crea sesgos, porque de alguna manera estás influyendo en tu decisión. Y nosotros estamos en contra de esa posición porque creemos que es todo lo contrario. Un voto es más libre cuando tienes más información. Entonces, justamente, ¿qué cosa de encuestas o de información, perdón, de encuestas no, sino de información electoral es más importante que saber lo que piensa todo el resto del país? Y justo en los días en los que la mayoría de las personas decide el voto, ¿no? Entonces, por ese lado no tiene mucho sentido eso de defender el voto libre, es todo lo contrario, es algo completamente paternalista, es decir, yo, ciudadano, no quiero que tú te hayas influenciado de ningún sesgo, entonces como tú eres eh, de alguna manera influenciable, yo no quiero eh, vulnerar tu voto libre, pero es todo lo contrario, ¿no? Es algo completamente paternalista. Y por otro lado, el otro fundamento que decían era, no porque si los resultados de las encuestas son muy diferentes a los resultados de la OMPE, hay un peligro para el orden público. O sea, hay un peligro de que la gente se levante contra el proceso electoral, que en realidad es un poco exagerado, ¿no? Porque si es que la encuesta es muy... Primero que no hay una encuesta, hay varias encuestas. Hay Ipsos, Datum, CIT, el IEP, de todos los colores y sabores. Entonces, o sea, no tiene mucho sentido decir que, o sea, porque una encuesta en específico es muy diferente a lo que dice el resultado de la OMPE, la gente se va a levantar a ir en contra del proceso electoral. Más aún, porque si la encuesta se diferencia mucho de lo que dice la OMPE, la misma encuesta pierde credibilidad, porque tú ya no crees en una encuesta que te dice que tiene 2.5% de error y resulta que estaba a 10 puntos de diferencia el día anterior, ¿no? Entonces, por todas esas cosas, al final estamos presentando esto también. O sea, ellos creen que van a pensar que la OMPE ha cometido algún tipo de fraude electoral si es que las Claro, ese encuestas... sería el segundo argumento, sí, que Ah, se usaba en el Más o 2001. No menos. sé si lo seguirán manteniendo ahora. sí, eso No también debería. quería saber si es que hay algún tipo de argumento que están manteniendo ahora para... Creo que por lo que sea la demanda todavía no procede, ¿no?
o sea, que no han aceptado la demanda. Quisiera saber un poco más sobre eso, si procedieron a Sí, la demanda. ¿Sí? no, o sea, lo que pasó fue que nosotros interpusimos la demanda un viernes, si mal no recuerdo, de hace ya casi 2 semanas, y como para darte una idea, generalmente en el Poder Judicial se demoran aproximadamente de 3 a 4 semanas únicamente para calificar la demanda, es decir, para emitir un pronunciamiento respecto a si la demanda procede o no procede, si van a resolver sobre el fondo. En este caso, el juez resolvió en 3 días, lo cual ya de por sí es bastante inédito, pero lamentablemente decidió en nuestra contra, porque lo que resolvió fue que se declaró la improcedencia de la demanda, porque a su juicio no se cumplían ciertos requisitos formales que la demanda debía de cumplir para que él posteriormente pudiera resolver sobre el fondo. Entonces, nosotros hemos apelado esa decisión, es decir, hemos cuestionado dicha decisión entre una segunda instancia y ahora lo que estamos esperando es justamente el pronunciamiento de la segunda instancia, que es de la sala superior. Nosotros creemos que en principio la apelación va a ser favorable a lo que nosotros estamos planteando. Sin embargo, en caso ello no fuese así, se abre una vía distinta, que es el Tribunal Constitucional, que creo yo que en cualquier caso íbamos a llegar a ese momento. Entonces, si es que la sala volviera a decir como en la primera instancia que nuestra demanda no procede, nosotros tendríamos que acudir al Tribunal Constitucional para que sea este organismo, en última instancia, definitivamente, quien dirima esta controversia y te diga, bueno, en general, nosotros, como Matías decía, no buscamos que esta norma sea expulsada del ordenamiento, pero que en general el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a lo que nosotros estamos solicitando y que evalúe si hay alguna fundamentación respecto de esta norma. Si es que efectivamente, por ejemplo, protege algún fin, realmente hay un fin, y si es que eso es así, ¿qué pesa más? ¿Esos fines que supuestamente dice proteger la norma o los derechos a la libertad de información y a la igualdad? Entonces, esas son las cuestiones principales que el Tribunal Constitucional eventualmente podría llegar a decidir. Antes de comenzar a grabar el video, ustedes estaban comenzando a hablar sobre cómo este es un tema que tiene que ver bastante con la libertad. ¿Pueden hablar un poco más sobre eso ahorita? Sí, bueno, creo que un poco era lo que veníamos comentando también, porque al final o sea, las leyes siempre tienen una motivación de la gente que las aprueba, ¿no? Tú, muy probablemente de una bancada que tiene un corte más, ¿cómo decirlo? Que busca fomentar leyes más paternalistas, más proteccionistas, más intervencionistas, no vas a ver generalmente una norma que proteja la libertad, ¿no? Entonces, y por otro lado, también hay bancadas que son un poco más liberales en algunos temas y buscan proteger que haya más libertad en esos temas. Esta ley yo creo que de por sí tiene un corte más paternalista, porque como comentábamos, buscaba proteger, por así decirlo, el voto libre, pero entendiendo voto libre por libre de intervenciones, libre de sesgos. Eh, pero en realidad si tú analizas qué es el voto libre desde una concepción más liberal, el voto libre es simplemente, sí, dejar que la persona no tenga intervenciones, pero no tenga intervenciones del Estado desde algún punto de vista, o sea, que el Estado no te limite la información que tú recibes, que el Estado de alguna manera no te busque influenciar por un voto en específico, eh, y dejar que tú como un individuo racional puedas decidir por la opción política que a ti te parezca mejor. O Yo creo que inclusive al si quieres ir a final, votar, por ejemplo, claro, sí, o el que también es mismo, una si al postura, ¿no? final el voto es obligatorio o no obligatorio, todo eso tú decides. Pero esta ley creo que va por lo contrario, ¿no? Porque lo que te dice es, tú no, yo no creo que tú puedas decidir eh, por ti solo
si es que yo no te libro de estos sesgos que te van a influenciar, entonces voy a tratar de eliminarlos. Pero en verdad ahora no tiene mucho sentido, incluso desde ese punto de vista. Sí, Sí, a fin de cuentas, se busca que el ciudadano cuente con la mayor cantidad de información posible. Y las encuestadoras, los sondeos de opinión, proyecciones que ellos realizan, uno, no solamente están, ellos tienen que cumplir con ciertas obligaciones al momento de realizar las encuestas que están previstas en las normas, por lo tanto, debemos de asumir de buena fe que los trabajos que ellos realicen son hasta cierto punto verosímiles. Y en segundo lugar, también debemos de tomar en cuenta de que la encuesta es una fuente de información más, que tú como ciudadano puedes optar por verla, analizarla y creer en ella, como también puedes decidir lo contrario. Lo importante es que nosotros contemos con la mayor cantidad de fuentes de información posible para tomar una decisión. Y esa es justamente, creo yo, la esencia también de nuestra demanda, que el voto realmente sea libre y que nosotros podamos contar con toda la información para ejercerlo de una manera correcta. Y solo para mencionar ahí también, o sea, si te das cuenta, también lo que se menciona es un poco incoherente, ¿no? Porque por un lado lo que estás diciendo es, eh, el Jurado Nacional de Elecciones va a aprobar reglamentos para las encuestadoras que están calificadas para poder publicar encuestas. O sea, no cualquier encuestadora puede publicar y no cualquier encuesta se puede Ujú. publicar, son solo las que están registradas, que tienen que cumplir con un montón de requisitos, con publicar la ficha técnica, con hacer temas de representatividad, es decir, no puedo hacer mi encuesta, digamos, solamente en un distrito de Lima y olvidarme del resto del país y decir, mira, tal candidato va con 80% y tal otro va con 20%. No, porque no es verdad, ¿no? O sea, tienes que tratar de cumplir con ciertos estándares. Solo esas encuestadoras pueden publicar durante todo el proceso electoral, salvo en la última semana. Y luego hay gente que te menciona, no, pero las encuestadoras también son compradas o también tienen un interés político, entonces no debería dejar que se publiquen en esta última semana justamente porque van a tratar de manipular el voto de la gente. Claro, pero si sigues esa misma lógica, deberías prohibir a las encuestadoras siempre. Porque si son compradas en la última semana, ¿qué te dice que no van a ser compradas en el inicio y no van a tratar de manipular? Y además, si se trata justamente de las mismas encuestadoras que son aprobadas por el JNE, que tienen que cumplir todos estos requisitos de por sí. O sea, no es tanto como que estemos diciendo que se publique cualquier encuesta y digamos, yo hago mi encuesta con el candidato que me parece y va a ganar. No es eso. O sea, no es tanto libertinaje, es más libertad. O sea, es más, hay un control, hay requisitos que se cumplen y obviamente pedimos que se sigan cumpliendo en esa última semana. sí, en verdad tiene todo el sentido del mundo. Es el típico papá de Estado que quiere controlar lo que hacemos, lo que pensamos. Tienen toda la razón por decir que ese es un tema en verdad liberal, o sea, la libertad de información y también la libertad de decidir con la información que tenemos. Bueno, gracias por estar acá hoy día. Me parece muy interesante este tema y espero saber un poco más sobre esto después. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Gracias chicos por la entrevista. Espero que les haya gustado a todos y si les gustó por favor suscríbanse. Gracias y los veo en el próximo video.